Acuérdense que yo le subo todas las clases a YouTube, a un canal propio del Preu, que se lo mandé por el grupo. Si alguien tiene duda me puede preguntar más después de la clase, ¿ya? No tengo problema. Eh, para dejar un poco en claro, hubo gente que tenía dudas pero no sabía cuándo preguntármelas. Yo por ahora lo que estoy haciendo es que después de terminar estas clases yo me quedo hasta más tarde y, o sea, claramente me quedo si es que hay alguien con duda y ahí lo podemos resolver. Y si es más complejo, por último lo podemos dejar para otro día, también no tengo problema en resolver las dudas. Prefiero que me hagan las preguntas a que se queden con las dudas y sin quedarse claros, ¿ya? Entonces, con eso claro, vamos a partir con la clase. Si alguien tiene duda, me puede decir si es que estoy avanzando muy lento, algo no lo expliqué muy bien, ¿ya? Funciones. La guía de funciones 1. Sean A y B, dos conjuntos de números, una función de A en D, es una relación que asigna a todo elemento de X en A un único elemento del conjunto B. Esto se expresa como lo siguiente, ¿ya? Nosotros ponemos F representando la función, el conjunto A va hacia el conjunto B, representa que yo tomo un X de este conjunto y al dárselo al F me va a dar un valor que denominamos F de X, que va a estar en otro conjunto. Pueden ser el mismo, pero no necesariamente, ¿ya? Ahora voy a explicarlo un poquito más. Esto se puede ver como si uno tuviera una bolsa con elementos X. Cada vez que metamos un elemento de dicha bolsa en una máquina función, es decir, este cuadradito, por aquí entra el X, se obtiene un nuevo elemento denominado f de X o Y, que quiere decir función de X, ¿ya? Entonces, esta maquinita entra un X y sale un Y o un f de X, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. El f de X solamente para representar que el Y es un valor que depende del X, ¿ya? En general, el Y que se obtenga de la función depende del X, lo que les dije, que entre la función. Esto quiere decir que la variable Y, es decir, la que obtenemos, depende de X. Por lo tanto, X se conoce como la variable independiente e Y se conoce como la variable dependiente. Variable independiente, X puede tomar cualquier valor y da lo mismo. Dependiente el Y, ¿por qué? Porque depende del valor de X para su valor, ¿ya? Dependiendo del valor que metamos a la maquinita del f de x, vamos a obtener distintos valores de y. Eso se llama independiente, y el y dependiente. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de física. Es sabido que el peso de un cuerpo en la Tierra corresponde a la masa por la aceleración de gravedad. M es la masa y G es la gravedad, ¿ya? La aceleración. Esto se escribe de la siguiente manera. Lo escribimos como un P de M, ¿ya? ¿Y por qué se escribe así? Si se quiere construir una relación del peso con respecto a la masa, se tiene que el peso de alguien depende de su masa y la gravedad. Dado que la gravedad en la Tierra no varía, ¿ya? El G, en el fondo no varía el valor de G, siempre es constante. Se tiene que las variables correspondientes al peso y a la masa, como variables, perdón, el peso y la masa son variables y la G es una constante, ¿ya? Recuerden, aquí tomamos como constante la G porque la gravedad es siempre igual, siempre la misma. Y M varía, depende de la persona. Entonces, dependiendo del M, de la masa, vamos a obtener un peso distinto. Entonces, se puede observar que la función peso es PDM o variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque PDM depende del valor de M, de la masa. El peso depende de la masa. Y la variable independiente es M, es decir, la masa. Es importante notar que G no es variable independiente, sino que es una constante, ¿ya? Cuando yo hablo de variable independiente o dependiente, son el X y el Y. Eh, entonces, la G no es una constante ya que no varía, sino que es un valor fijo para cualquier M o variable independiente introducida a la función. Para todas las funciones, si es que no se cumple esta condición, entonces la relación entre dos variables no es función, es que por cada X evaluado en la función se tiene un único valor asignado, Y para él. Cada vez que se meta el mismo valor X en la máquina, se obtendrá el mismo Y. En otras palabras, si existe un X que tenga dos valores Y distintos, entonces esto no es función. ¿Ya? Esto quizás lo podemos ver mejor con un gráfico. ¿Ya? Este es el X y este es el eje Y.
Entonces lo que nos están diciendo es que si yo, por ejemplo, tomo el valor x5, por decir alguno, y yo tengo esta función, o sea, esta curva no es una función. ¿Por qué? Porque los puntos que están la variable x, cuando x vale 5, son este y este, ¿verdad? Tenemos dos puntos cuando yo tomo x igual a 5. Entonces, esto no es una función. En cambio, si me paro, por ejemplo, en el -3 y hay una curva de este estilo, esta sí es una función porque tiene asociado solamente un y. ¿Ya? Entonces, veamos el ejemplo. Sea f de x igual a 2x más 3, ¿cuánto vale f de 4 y f de 2x? ¿Y cuánto vale x cuando f de x es igual a 3? Entonces, veámoslo primero. ¿Cuánto vale f de 4 y f de 2x? Como yo les dije, el f de x es una maquinita, por decirlo así. Nosotros le entregamos información y nos devuelve información. Entonces, si nos dicen que nos preguntan el valor de f de 4, lo que tienen que hacer es reemplazar la variable que están representando aquí. Aquí me están representando un x y a la derecha yo, si le otorgo un valor a f, como en este caso es 4, voy a reemplazar el x por un 4. Entonces nos va a quedar la función de esta manera. Nos va a quedar 2 por 4 más 3 y va a ser 11. Entonces f de 4 es 11. Y ahora para calcular f de 2x hacemos lo mismo. Donde estaba el x, que es este, ¿ya? Vamos a reemplazarlo por lo que nos entregan. Entonces lo vamos a reemplazar por 2x, quedándonos 2 por 2x más 3, dándonos 4x más 3 como resultado, ¿ya? Para saber cuánto vale x cuando f de x es igual a 3, hacemos lo mismo pero al revés. Reemplazamos el f de x por 3 y resolvemos la ecuación. Y ahí podemos obtener el valor de x, ¿ya? Y en este caso era 0. Es decir, f de 0 nos da x. Las funciones se pueden clasificar según su comportamiento en creciente. Esto es más fácil mostrarlo con gráfico. Creciente, que al aumentar x también aumenta f de x, es decir, que, por ejemplo, cuando yo avanzo hacia la derecha, también sube a la izquierda, que sería una cosa así. Que sea decreciente, es decir, que cuando yo me muevo a la derecha, esto en vez de subir, baja. Un ejemplo sería esto, o esta curva. ¿Ya? A medida que estoy más a la derecha, sigue bajando. Y la constante, que son una recta paralela al eje X, ¿ya? Aquí asumen que esto es recto, que todo el rato, independiente del valor que yo obtengo del X, siempre va a estar asociado al mismo Y. Por ejemplo, que aquí estuviera el 2, entonces yo, si es que tomo el 3 acá, va a estar asociado al Y igual 2, si tomo el -6, también me va a dar el Y2. Esta es una función constante. ¿Ya? Entonces la clasificamos en tres. Creciente, que sube, decreciente, que baja, y constante, que el valor se mantiene igual. Y acá nos dan los ejemplos. Creciente, f de x igual a x, decreciente, f de x igual a 1 sobre x, y constante, f de x igual a 3. ¿Ya? Si alguien tiene duda, dígame nomás. A ver, por el chat o pueden hablar, se sacan el mute. ¿Ya? Entonces, ahora veamos el dominio. Si se domina la primera definición de función, el dominio corresponde al conjunto A o conjunto de las preimágenes. El dominio de una función f se denomina dom f y son todos los valores que puede tomar la x para una función dada, es decir, los elementos que pueden ingresar a la máquina. ¿Ya? Entonces, dominio es lo mismo que preimagen. Ay, yo re feo. Imagen. Lo siento, se ve muy mal, pero me cuesta escribir con el mouse. Entonces, el dominio es lo mismo que el preimagen y son todos los valores que podemos obtener de x dentro de la función. ¿Ya? Ahora vamos a entenderlo un poquito más en profundidad. Por ejemplo, sea g de x igual a x cuadrado menos 1, el dominio de g son todos los reales, porque yo siempre voy a poder
ponerle cualquier, gracias a Cristóbal, no había visto. Siempre yo a G le puedo entregar cualquier valor de los reales y me va a seguir entregando un valor real, ¿ya? Cuando yo tengo un valor que no es parte del dominio es cuando mi función no es real, cuando se vuelve imaginaria o compleja, ¿ya? Acuérdense que era imaginaria cuando teníamos la raíz de un número negativo. Raíz cuadrada, ojo. Ya que cualquier número x puede entrar en la función y va a tener asignado un y, ¿ya? Al contrario, sea la función f de x igual 1 partido en x, el dominio de f son todos los reales, y aquí entra la mnemotecnia, menos el 0. ¿Por qué el 0? Porque cuando yo divido esto en 0 se me indetermina. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, los valores que están en el dominio son todos aquellos que, si yo los pongo en la función, me van a retornar un número que es real, o sea, que tiene que ser un número que no se indetermina y que no sea tampoco imaginario, ¿ya? Ya que cuando x vale 0, la función es indefinida, por lo que el 0 no es parte del dominio de f, y el dominio se lee como todos los reales menos el 0. De esta forma se pone matemáticamente. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es el dominio de la función h de x igual bla, bla, bla? Entonces acá lo que tenemos que hacer es cumplir las dos inecuaciones, los que les dije antes. No podemos tener números imaginarios. ¿Y cuando tenemos números imaginarios? Cuando tenemos un número negativo dentro de la raíz. Entonces lo primero que hacemos es que decimos, esto no puede ser negativo, entonces x más 3 tiene que ser mayor a 0, igual o mayor a 0. Y este tampoco puede ser negativo, ¿ya? Tampoco puede ser negativo, ni tampoco, aquí también debemos haber incluido, pero después van a ver que no es necesario. Tampoco puede ser igual a 0, porque si no nos quedaría 1 partido en 0 y sin determinar. Entonces ya tenemos nuestras dos inecuaciones, y lo que tenemos que hacer es resolverla cada una por separado, y luego se intersectan. Primero, agarramos el x más 3 igual a mayor a 0, pasamos el 3 a la derecha y nos queda de esta forma. Entonces nosotros podemos decir que el conjunto solución de esta inecuación son todos los valores que están entre menos 3 y el infinito. Acuérdense que cuando es un corchete cuadrado, nosotros incluimos el valor que tiene acá, y cuando es un corchete abierto, como se dice, no se incluye el número exacto que está ahí, ¿ya? Y también se pone cuando ponemos el infinito. ¿Ya? Entonces ya tenemos resuelta la primera inecuación. Ahora con la segunda, tenemos 7 menos x mayor a 0, porque no puede ser igual a 0, ya lo que les dije antes, si no se determina. Entonces pasamos el x a la derecha y nos queda que x tiene que ser menor a 7. Entonces, el conjunto solución, como tiene que ser menor a 7, son todos los números entre menos infinito y 7, sin contar el 7. Por eso es un corchete abierto, ¿ya? Sin contar el 7, porque nos dicen que es menor estricto, no que es menor o igual. Entonces, ya que tenemos nuestros dos conjuntos soluciones, que son menos 3 al más infinito y menos infinito al 7 sin contar el 7, la interacción entre las dos soluciones corresponde al intervalo entre menos 3 y 7 sin contar el 7, por lo que este es el dominio de hx, ¿ya? Entonces ya con esto ya resolvimos nuestra duda de cuál es el dominio de esta función. Tercero, el recorrido. El recorrido correspondería al conjunto B o conjunto de las imágenes, ¿ya? Voy a escribirlo acá. Rec o imágenes. Lo voy a separar. Es el f de x. O y, ¿ya? Entonces tenemos, por un lado tenemos el dominio, que es lo mismo que una preimagen, que son el conjunto en el que vive x para cierta función. O también tenemos el recorrido y las imágenes, que son todos los valores que puede obtener f de x, ¿ya? Entonces, el recorrido correspondería al conjunto B o conjunto de las imágenes. El recorrido de una función f se denomina rec de f, y son todos los valores que puede tomar y, es decir, los elementos que pueden salir de la máquina, dado un cierto dominio. Por ejemplo, sea f de x igual a x cuadrado, podemos ver que el recorrido de f son todos los reales positivos más el 0. ¿Por qué? Porque siempre que sea un número, primero tenemos que revisar el dominio, ¿ya? El dominio de esta función
son todos los reales, porque siempre nos va a entregar un número que no está ni indeterminado ni es un imaginario, ¿ya? Entonces, el dominio son todos los reales. Y yo, si meto un x que sea de los reales a este f de x, siempre me va a dar un real también, pero va a ser positivo. Acá no contamos los negativos, ¿por qué? Porque si yo pongo por ejemplo, pongo menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, que va a ser 9. Es decir, siempre el resultado va a ser positivo o va a ser 0. Por eso el recorrido es R positivo, es decir, los reales positivos más el 0. Acá hacen la misma explicación que les dije. Vamos a ver un ejemplo de esto. Para la función r de x igual 1 más x sobre x, y teniendo el recorrido de r igual a r menos el 1, podemos notar que no hay forma de que la función valga 1. ¿Ya? Porque ¿cómo podría valer 1? Si intentamos ponerle un 0 acá al x, se indeterminaría también acá abajo. Esto se puede ver igualando r de x a 1 y ver que x cumple lo anterior. Es decir, esto lo igualamos a 1, multiplicamos a la derecha el x, y restando el x nos va a dar que 1 es igual a 0. Y como llegamos a esta inconsistencia que es falsa, no hay x que cumpla que la función valga 1, ¿ya? Por esto la función nunca va a valer 1 y no es parte de su recorrido. Ya no sé si les quedó claro esto. Yo lo que hice fue, tomé esto, el valor de r de x, lo igualé a 1 y empecé a jugar con esto, a solucionarle el sistema de, o sea, la ecuación, la intenté solucionar y llegué a que 1 es igual a 0. Y si 1 es igual a 0, como nunca se cumple, entonces no puede ser que esto sea igual a 1, ¿ya? Veamos el ejemplo 3.2. ¿Cuál es el recorrido de la función anterior? Raíz de x más 3 más 1 partido en raíz de 7 menos x, en la que vimos en el ejercicio del dominio. ¿Es una función creciente, constante o decreciente? Entonces aquí nos dice lo siguiente. Vamos a responder la segunda pregunta primero. ¿Es una función creciente, constante o decreciente? Ya que el ejercicio será más fácil de entender. Separemos la función en dos términos. Primero, en raíz de x más 3 y en el otro cociente. Se tiene que el primer término es creciente. ¿Cómo sabemos eso? Ya que a medida que aumenta el valor de x, el valor de la raíz también aumenta. Entonces, decimos que este término es creciente. Si aumenta x, va a aumentar todo el valor de esto. Y para el segundo término, podemos notar que a medida que x crece, es decir, que aumenta x, el número de abajo se va poniendo más pequeño. Y si yo tengo una fracción, le vamos a decir y, ¿ya? Si yo tengo esta fracción e y se va haciendo más pequeño, significa que el número completo se va haciendo más grande, ¿ya? Si el número de abajo se hace más pequeño, repito, el número de abajo se vuelve más pequeño, el número completo se vuelve más grande. Y lo mismo, si el denominador se vuelve más grande, el número se vuelve más chico. Entonces, a partir de esa inspección podemos ver que x más 3 es creciente y este también es creciente. Por lo tanto, la suma también tiene que ser creciente. Por lo tanto, esta función completa es creciente. Ya. Como el dominio se encuentra acotado por menos 3 y 7, que era lo que obtuvimos acá, ¿ya? Lo obtuvimos antes. Como está acotado por eso, y como la función es creciente, esto va a tener un valor mínimo en f menos 3 y su valor máximo en f de 7, por lo que este rango correspondería al recorrido, tomando en cuenta que va a tener esta forma. Recorrido de f va a ser el valor entre f de menos 3 y f de 7. ¿Ya? Aquí quizá voy a repetir un poquito más para explicarlo. Nosotros llegamos a que la función, su dominio estaba limitado entre menos 3 y 7. Y nosotros también dijimos que la función es creciente. Entonces, si aumenta el x, la función, el valor también aumenta. Por lo tanto, el valor más pequeño va a estar en f de menos 3 y el valor más grande va a estar en f de 7. Por lo tanto, el recorrido va a estar entre esos valores. ¿Ya? Si alguien tiene duda con esto, porfa, hágamelo saber. No tengo problema en repetir. Que sea semiabierto, en este caso el dominio, es porque el 7 no es parte del dominio de la función, por lo que f de 7 tampoco es, ya que el 7 no se puede evaluar en la función. Para saber cuánto vale f de 7 se tiene que el segundo término queda en 1 partido en 0.
Segundo término, este queda en 0. Y eso quiere decir que vale infinito, por lo que se tiene que la función crece infinitamente hacia arriba. Y reemplazamos el recorrido por... En el fondo lo que hicieron acá es que reemplazaron el valor de f de menos 3, lo obtuvieron, que fue 1 partido en raíz de 10, y sacaron el valor de f de 7, que da un valor de infinito positivo, porque cuando x vale 7, nos queda que es 1 partido en 0. ¿Ya? Aquí nos queda 1 partido en 0. Y algo dividido en un número positivo dividido en 0 se va al infinito, porque se va a indeterminar. Por lo tanto, el recorrido queda de esta manera. Ahora, gráfica de una función. Si se quiere estudiar cómo se visualiza una función, que es lo que les mostré antes, pero ya deben saberlo, se debe recurrir al plano cartesiano, mencionado en clases pasadas. Para hacer esto, en el eje horizontal graficaremos las x, mientras que el vertical ubicaremos los valores que va tomando la y o el f de x. Luego unimos los puntos y se tiene la forma de la función. Ejemplo, si se tienen los siguientes puntos de una función que no conocemos, voy a borrar lo que tengo. Tenemos esta tabla y nosotros queremos escribir la función en un plano cartesiano, la queremos dibujar. Podemos hacer lo siguiente. Dibujamos nuestro gráfico y vamos tanteando, punto por punto. Cuando x vale 0, f de x vale 0. Entonces marcamos un punto ahí, que es el origen. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale f de x? Vale 2. Voy al 1, este es el 2, marco el punto. Y hago eso con cada uno de los puntos y me voy a llegar a que la función va a estar graficada de esta manera. ¿Ya? Según el gráfico de una función, esta la podemos clasificar en continua, que es aquella que se puede recorrer de una forma ininterrumpida en toda su extensión. Función discontinua, aquella que no es continua, es decir, presenta separaciones o saltos en su forma. Y una periódica, aquella que la parte de su gráfica se repite cada cierto intervalo, el cual corresponde al periodo de la función. Aquí quiero aclarar algo chiquitito. Una función puede ser o continua o discontinua, ¿ya? Pero que sea periódica no implica que no pueda ser continua ni discontinua. Es una propiedad aparte, ¿ya? Vamos a verlo aquí en estos ejemplos. El primero es una función continua, ¿ya? Porque en ninguna parte de su curva de la función hay un espacio. En cambio, en esta, podemos ver que hay un salto desde aquí hasta acá. Esta función probablemente va hacia el menos infinito en este caso, y acá va subiendo hasta el más infinito. Pero en el fondo tenemos una discontinuidad porque no se juntan en ningún momento ambas. Por eso es discontinua. Y en este caso se llama periódica porque tiene un patrón. Avanza siempre de la misma manera. Pero esta función es continua porque no tiene ningún salto. A eso va mi explicación, ¿ya? Entonces, continua, que no tiene ningún salto; discontinua, tiene un salto en alguna parte de la función; y periódica, que sigue un patrón constante, me mueva a la derecha o a la izquierda, en el eje X, ¿ya? Sea f de x una función, entonces, nosotros podemos decir que la función f de x más k es la función f de x desplazada k unidades en el eje Y, hacia arriba, ¿ya? Sí. Tengo la función y tengo, escribamos, a ver, voy a escribir esta función, ¿ya? Si tenemos que es f de x más k, entonces esta función se va a mover hacia arriba, ¿ya? Va a tener este f de x más k. Está desplazada k unidades hacia arriba, ¿ya? Aquí tenemos una diferencia de k. Y claramente en cualquier punto va a estar desplazado k unidades hacia arriba. Si k es mayor a 0, el desplazamiento es en el sentido positivo, es decir, lo que hice ahora. Si no, si es negativo, va a ser hacia abajo, ¿ya? No es difícil de verlo. Va a desplazarse en este sentido. La función f de x menos h, déjenme borrar lo que hice antes. F de x menos h es la función f de x trasladada h unidades en el eje x. Si h es mayor a 0, el desplazamiento es en el sentido positivo del eje x. Y si es negativo, el desplazamiento es en sentido negativo. Entonces,
Lo mismo, pero a diferencia que ya no nos vamos a mover en este sentido, sino que en el sentido del eje X. Entonces, por ejemplo, nos va a quedar así, y este punto va a tener una diferencia con ese punto de h unidades. ¿Ya? Si es que, en este caso, si es que h es positivo. Si h es negativo, vamos a desplazar hacia la izquierda la función. La función, bueno, y ahora en la combinación, f de x menos h, cierro paréntesis, más k es la función f de x desplazada en k unidades en el eje y, y h unidades en el eje x. Ya ahí va a depender del valor de si es positivo o negativo k y h. La función menos f de x es la función f de x reflejada con respecto al eje x. Es decir, tengo esta función, la voy a tener reflejada así. ¿Ya? Este sería un menos f de x. Y si tenemos función de f de menos x, es la función reflejada de f de x respecto al eje de y. O sea, lo que yo les tenía antes, si es que tengo esta función que es simétrica, en este caso no afectaría porque es igual el lado izquierdo que el lado derecho. Pero, por ejemplo, si tenemos una función de este tipo, f de menos x nos haría ver la función de esta manera. ¿Ya? Es reflejarla respecto al eje Y, que es este. ¿Ya? Entonces le doy tiempo para que hagan esta primera. Y si por mientras es que alguien tiene dudas, me la hace por el chat o me habla. ¿Ya? Esto quizá es un poco enredado, pero es necesario que lo empiecen a manejar. Con los ejercicios van a empezar a soltar la mano, pero también esto es importante que quizás lo tengan anotadito en un papel o algo para que se vayan acostumbrando a este tipo de transformación de las curvas, de las funciones. Por si acaso, esta guía la tengo subida al Drive. ¿Ya? Ya. Yo les voy a ayudar con la primera. ¿Cuál de los siguientes gráficos no representa una función en el intervalo a, b cerrado? Ya, acuérdense de la definición que yo les dije. En la función yo le meto un x y obtengo un f de x, ¿ya? Pero para que sea función, el x tiene que tener asociado solamente un valor de f de x. En este caso no revisamos cada uno. Aquí, por ejemplo, esta línea como con Saltor se refiere al valor al que está asociado a la curva, ¿ya? No es que la curva siga en este sentido diagonal y baje, ¿no? Sino que yo al valor de A, con un valor de X igual a voy a llegar a ese punto. Entonces, vemos que todo X tiene solamente un valor de Y. Entonces, es una función. Aquí lo mismo. Quizá no es tan bonita como esta, pero todos los valores de X tienen asociado solamente uno de Y. Acá lo mismo también, porque todo el rato avanza, no se devuelve. Esta es una función periódica. Pero en este caso tenemos el problema, ¿ya? Acá tenemos dos puntos. Generalmente en las funciones, lo voy a escribir acá, una curva. Por ejemplo, si yo tengo esto, fijo un círculo, sigue esta función. Cuando tenemos esto, significa que hay un salto. En este caso, sería una función discontinua. Y uno lo que hace es lo siguiente. Cuando es un punto en negro, imaginemos que esto es negro porque está relleno. Cuando es en negro, significa que incluye el valor que está asociado al x de acá, ¿ya? Pero cuando está vacío o tan blanco, significa que este es el valor que sigue después de este, ¿ya? Pero como en este caso los dos tienen un punto oscuro, significa que para el valor de x voy a tener dos valores de f de x. Voy a tener este y este. En caso son estos dos. Por lo tanto, como tiene dos valores de f de x, esta no puede ser función. Vamos con la siguiente.
Les voy a dar 2 minutitos para que avancen con esta primero y después yo los voy siguiendo. Al tiro voy, Constanza, dame 2 segunditos. Estoy revisando una cosa chiquitita. Dos segundos, 2 segundos. Ya. Les mandé por el chat el link para que se metan a Socrates. El Classroom es el que le mandé y la respuesta correcta es el velador. Acuérdense de poner su nombre y apellido para marcar la asistencia. Tenía un problema que no me dejaba meterme a la página. Entonces, le voy a dar 1 minutito más para que se vayan metiendo a la asistencia para que puedan estar atentos. Ya. Entonces, ya. Vamos con la 2. ¿Por qué no te deja Dailin? ¿Qué te sale? ¿Estás segura que pusiste bien en Classroom? Tienes que poner primero el Classroom que les mandé y después de a ver, BLPHAD5, ¿no? ¿Está bien? Trata de ingresarlo de nuevo, a ver si es que te funciona. Yo creo que eso debe ser. Ya, si no, escríbeme en el chat de nuevo para revisar eso. Entonces, vamos con la 2. Ya, bacán, bacán, bacán. Si alguien más tiene problemas, dígame nomás. Con respecto a la función f, ya lo mando al tiro. Ahí está el link, el Classroom y la respuesta es velador. Ya. Entonces vamos con la 2. Con respecto a la función f, cuyo gráfico está representado en la figura, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Vamos a lo siguiente. Vemos primero el dominio. Acuérdense, el dominio son todos los valores que puede tener x al meter en la función. ¿Ya?
Entonces, yo me fijo en el eje X, veo esta función y veo todos los valores que están aquí en la tabla, o sea, en el gráfico. Y vemos que la función va desde menos 3 hasta 3. Entonces, esta es correcta. Me están preguntando por la falsa, ojo. Ahora el recorrido, son todos los valores que podemos obtener del Y. Vemos que el valor más pequeño que tenemos es el menos 2 y el valor más grande está en el 3. Entonces, efectivamente, el recorrido está entre menos 2 y 3. Ahora, f es decreciente entre menos 2 y menos 1. Entre menos 2, acuérdense que cuando hablo de decreciente, menos 2 y menos 1, me refiero a menos 2 menos 1 en el eje X, ¿ya? Los valores de X. Pero acá vemos que están mal, po. Yo cuando me muevo de menos 2 a menos 1, la función crece, es creciente. Entonces, esta es falsa. Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Ya? Y bueno, podemos hacer lo mismo con el del 2 al 3. Si se fijan, del 2 al 3 baja, entonces es decreciente, y f es constante entre menos 1 y 1, efectivamente, tiene todo el rato el mismo valor. ¿Ya? Ahora, vamos con la otra. La figura muestra el gráfico de una función y igual a f de x. ¿Cuál es el valor de f de menos 3 más f de 3 por f de 0 menos f de 2? Entonces acá lo único que tenemos que hacer es ver que f de x está asociado al x. Por ejemplo, partamos con el corchete, voy a hacerlo aquí. F de menos 3. Voy al menos 3 y veo cuál es el valor que tiene asociado f de menos 3, es 0. 0. Más f de 3, voy al 3, está asociado al 4. Cierro corchete, por f de 0, cuando me paro en el x igual a 0, está asociado a una y igual a 2. 2 menos f de 2, voy al 2, y este está asociado a un 1. Entonces, resuelvo. Esto me da 4 por 2 menos 1. Esto es 8 menos 1 igual a 7. Respuesta correcta B. ¿Ya? Esto es para que se den cuenta como de cómo van asociados los X con el f de X, con el Y. No es difícil de verlo, para que se vayan acostumbrando un poquito más. Vamos con la 4. En el gráfico de la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? F de menos 1 es igual a F de 2. Vamos a F de menos 1, vale 1. Vamos a F de 2, vale 1. 1 es igual a 1, sí. Entonces, es verdadera. F de 3 es igual a 0. Vamos a F de 3. Tiene asociado un 0, efectivamente. Entonces, esta también se cumple. F de menos 2 menos F de 0 es igual a menos 2. Veamos. F de menos 2, ¿cuánto es? Me voy al menos 2. Esto es 1. F de menos 2 es 1. Menos f de 0. ¿Cuánto vale? Cuando me paro en el 0, esto está asociado a un 3. Y esto es igual a menos 2. Y efectivamente es igual a menos 2. Por lo tanto, esto también es correcto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Letra E. Vamos con la otra. Voy a borrar acá. Ya. De acuerdo con el gráfico de la curva h de x de la figura, se puede afirmar que 1, la función es creciente en menos 2, menos 1, o sea, en el intervalo de menos 2, menos 1 cerrado. Vamos a menos 2, estamos acá, y menos 1. Efectivamente, cuando crece x, cuando nos vamos hacia la derecha, también sube y, es decir, también crece el f de x. Por lo tanto, efectivamente es creciente. El dominio de h está entre menos 2 y 4. Vemos todos los valores asociados al x. El valor que está más a la izquierda es el menos 2, que efectivamente está asociado a ese punto, y el de más a la derecha es el 4. Entonces, también es verdad eso. Ahora, el recorrido de h está entre menos 2 y 3. Vemos el valor de y más bajo, en este caso es menos 2, y el más grande es 3. Entonces, efectivamente está entre menos 2 y 3. Y también son todos los valores que están entre medio, porque, por ejemplo, podríamos tener que es discontinua en esta parte, por ejemplo, que la curva no sea continua acá, ya que tenga un salto, y en ese caso esto no se cumpliría.
porque habría un valor mínimo, que es donde me estoy pegando el salto, que no estaría incluido dentro de ese intervalo, ¿ya? Ojo con eso. Pero en este caso son todos los valores entre medio, por lo tanto también es verdadero y la respuesta correcta es la E. Voy con la 6. Una función es simétrica con respecto al eje OY, eje de las ordenadas, o par, si se cumple que f de x es igual a f de menos x, para cualquier x del dominio. ¿Cuál de las siguientes funciones es par? Ya, aquí quiero detenerme un poquito, esto probablemente lo saben, pero igual quiero asegurarme. Cuando uno habla del eje OY, se refiere al eje Y, es lo mismo, ¿ya? Pero tenemos que el eje Y es lo mismo que las ordenadas, y el eje OX, también llamado eje de abscisas. Abscisas. Ay, perdone. Abscisas. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden de esto, porque es un nombre muy largo, en verdad, y medio enredado, pueden pensarlo así. Eje de ordenadas empieza con O y el O va hacia arriba, es decir, este es el eje Y. Miro las abscisas, empieza con A y la A termina en este sentido, es decir, es el eje de X, ¿ya? No sé si se entiende la explicación que le hago. Esto es como un truco para que se acuerden. Ordenadas, hago la O, y como va para arriba, va en el eje Y, y abscisas termina la A a la derecha, entonces se refiere al eje de las coordenadas X. Quizás lo pueden haber escuchado por ahí, que es típico. Gracias, Cristóbal. Entonces ya, sabido eso, nos están diciendo que una función es simétrica con respecto al eje OY, o par. Si es simétrica, es decir, si yo tengo esto, si tengo una función de este estilo, que es simétrica respecto al eje Y, también es llamada par, ¿ya? Ya, es par. Si se cumple que f de x es igual a f de menos x. Y si tengo este x, tiene que ser igual a f de menos x, ¿ya? Ahora así es más fácil verlo, porque el f de x es el valor de y que está asociado a este x, es este, y es exactamente este mismo, ¿ya? Por eso decimos que se cumple f de x igual a f de menos x, para cualquier x del dominio, obviamente. Y ahora nos preguntan, ¿cuál de las siguientes funciones es par? Entonces, lo que hacemos, podemos hacer dos cosas. Podemos graficarlo, o podemos, si es que no sabemos graficar, podemos ponerle cualquier valor y reemplazar. Por ejemplo, si tenemos f de x, obtenemos este en la primera. Pero ahora, veamos, metámosle un f de menos x. ¿Cómo nos quedaría la función? Nos va a quedar menos x, todo esto al cuadrado, menos 4. Y como saben ustedes, cuando un número negativo se multiplica por otro negativo, nos queda positivo, nos queda más x cuadrado menos 4. Entonces, esta función cumple. Y la verdad no tenemos que hacer mucho más porque ya teniendo esta, ya sabemos que la respuesta correcta es la A. Pero esto también lo pueden aplicar para el resto de fórmulas, ¿ya? Yo lo que hice, ¿qué fue? Traté de comprobar que ocurría esta igualdad. Me dieron f de x, que era esto, y ahora yo estoy tratando de obtener el f de menos x, ¿ya? Eso fue lo que hice. ¿Alguna pregunta con este problema? Quizá que no quedó tan claro. O anterior, cualquiera, conceptual de lo que hemos visto hasta ahora. Créame en el chat, porfa, sí, se cachó. O cualquier cosa para quedarme tranquilo. Ya, gracias, Cristóbal. Ya, entonces seguimos con el resto. Una función es simétrica con respecto al origen, puntos 0,0 o impar. Recuerden, par es cuando se refleja respecto al eje X, por ejemplo, o sea, al eje Y, perdón. Esto es una par, porque lo que tengo a la izquierda es igual a lo que tengo a la derecha, pero una impar es reflejo del 0,0, es decir, si yo tengo una función impar, por ejemplo, sería esta. Porque si yo la reflejo esto acá y después lo vuelvo a reflejar, me da esta misma curva, ¿ya? Entonces, en el fondo, impar
es hacer dos reflexiones respecto al eje Y y del eje X, o del eje X y Y, da lo mismo el orden. Y cuando se da eso, se cumple esta igualdad, que f de x es igual a menos de f de menos x. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes funciones es impar? Hacemos lo mismo que intenté antes. Si yo tengo f de x, vamos a obtener menos f de menos x. Entonces, lo hago para el primero. Menos f de menos x nos da menos x al cuadrado más 1. Esto es igual a menos x cuadrado menos 1. Esto es igual a menos x cuadrado más 1. ¿Es esto igual a f de x? No. Entonces, esto no es impar. Vamos con la segunda. Menos g de menos x es igual a menos x al cubo. ¿Ya? Si yo multiplico menos x 3 veces, me va a dar un número negativo, porque menos por menos por menos da menos. Se me va a quedar menos por menos x al cubo, que es igual a x al cubo. Por lo tanto, esta función sí es impar. Vamos con la tercera, vamos con el h. Lo voy a escribir aquí a la izquierda. Menos h de menos x es igual a menos menos x partido en pi. Esto nos va a dar igual a menos x partido por pi. Menos por menos me da más. Es decir, esto es igual a x partido por. Entonces, esta es igual a h de x, efectivamente. Por lo tanto, esta también es impar. Respuesta correcta, letra C. ¿Dudas hasta ahora? Con impar o par. Solamente es comprobar esta ecuación. En el par era esta y en el impar es. ¿Ya? Pero acuérdense, escríbanlo en un papelito porque quizás se lo olvida. Par se refleja con el eje Y y el impar se refleja con el eje Y y el X. Y se dan estas ecuaciones. ¿Ya? Si no, si aquí, por ejemplo, fue fácil porque nos dijeron cómo está construida una función par y acá una impar. Pero si no lo sabemos, tenemos que aprenderlo nosotros para poder aplicar esto y resolver el ejercicio. Gracias, Cata. Muchas gracias. Porfa, escríbame porque así en verdad sé si es que están entendiendo, si no, si me estoy enredando yo, si lo explico muy rápido, cualquier cosa. Vamos a seguir haciendo ejercicio. Vamos con la siguiente. En la siguiente sucesión de figuras cuadradas, la zona achurada corresponde a un cuarto de la anterior, considerando que el área del cuadrado mayor es 1, es decir, este completo es 1. ¿Cuál es la función que representa el área del cuadrado achurado en la enésima figura? Entonces, lo que podríamos hacer nosotros acá es decir, ya, voy a escribir cuál es el valor del área de cada uno. Voy con el primero. El primero es 1. Después, el otro es, como es un cuarto, lo escribo así. Voy a escribirlo con flecha para que no quede como un signo. Después, un cuarto, es decir, 1 partido en 4 por 4, que esto es lo mismo que 16, y así, ¿ya? Para tener más o menos una idea. Entonces, si se fijan, esto yo lo puedo escribir de otra manera. Voy a escribir aquí a la izquierda. Puedo escribir como 1, como 1, siendo elevado a 2, y el siguiente 1 partido en 2 elevado a 4. El siguiente lo mismo, porque en el fondo siempre cuando yo estoy multiplicando, por ejemplo, tengo este, y multiplicarlo, o sea, sacarle un cuarto es multiplicarlo por 1 partido en 2.
el cuadrado. ¿Ya? Entonces ya nos queda más o menos claro cómo podríamos escribirlo, dependiendo de la enésima figura. Por ejemplo, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Podríamos escribir que es 1 elevado a 2, y esto elevado, por decir, a n. ¿Ya? Entonces, en la primera figura, esto me tiene que dar 1. Entonces, podría decir, por ejemplo, n menos 1. Pero cuando veo esto, cuando voy al 1, esto se me hace 0 y me queda 1. Si reemplazo el n por un 2, me va a quedar 2 elevado a 1, pero no es lo mismo que esto. Entonces, tenemos que ir viendo que esto, por ejemplo, si yo lo multiplico por 2, a ver qué me resulta. Va a ser 1 partido por 2, 2n menos 2. El n yo lo reemplazo por 1. Aquí arriba me va a quedar 0, 2 elevado a 0 da 1, entonces me va a dar 1. Después lo reemplazo con el 2, me va a quedar 2 elevado a 2, y efectivamente el valor que queremos. Después con el 3, 2 por 3 me va a dar 6, menos 2, me va a dar 2 elevado a 4 abajo, que es lo mismo que el que venía después. Entonces ya encontramos nuestra fórmula, ¿ya? En el fondo, esto lo hacemos un poco entre que vamos al ojo, porque decimos ya, vamos a sacar un cuarto, y yo después lo traduje en potencia, y traté de buscar una forma que me representara cada valor, dependiendo del n. Pero ahora nos fijamos en la alternativa. ¿Y cuál es la que cae en esta forma? Si nos fijamos, es esta, la C. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo, voy a escribirlo, voy a pasar por sobre la alternativa. Esto es lo mismo que 1 sobre 2 elevado a 2n menos 2. ¿Por qué? Porque esto es igual a 1 sobre 2, 2n menos 2, 2n menos 2. Entonces, independiente del valor al que esté elevado el 1, este siempre me va a dar 1. Entonces, esto es igual a 1 partido en 2 elevado a n menos 2. 2n menos 2, ahí sí. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra C. Este quizás es un poquito más enredado de hacer, pero esta es la lógica para poder resolverlo. Preguntas, consultas. ¿Ya? Repito el procedimiento. Gracias, Diego. Muchas gracias. Repito el procedimiento. Lo voy a hacer rapidito. Vi cuál era el valor de cada cuadrado. Dije ya, este es 1, este es un cuarto, 1,16, bla, bla, bla. Siempre es un cuarto del siguiente. Y lo que hice fue transformar esto en potencias. ¿Ya? Y ya teniendo esto con potencias, yo puedo empezar, esto era un cuarto, esto un 16. Ya teniéndolo en potencia, yo puedo empezar a transformar esto para que se me acomode a la forma en que me están diciendo cómo se hace esta sucesión. Entonces, estoy practicando con el n, después con el 2n, hasta que llegué a esta fórmula. ¿Ya? O lo otro que pueden hacer es que en verdad no, es más fácil así. Llegué a esta conclusión. Llegué que para dejarlo en función de n me quedaba de esta manera. Y después fui reemplazando la alternativa y fui fijándome y vi que esta es igual a esta. ¿Ya? Entonces creo que quedó un poquito más o menos claro, pero es más, no es tan intuitivo este ejercicio. Voy con el 4, o sea, con el 9, perdón. Si A es el área de un cuadrado y P su perímetro, entonces A en función de P se expresa. Ya, nosotros sabemos que A es el área de un cuadrado y P su perímetro. Por lo tanto, sabemos lo siguiente, que un lado del cuadrado es igual a P partido por 4. ¿Por qué? Porque nos dicen que el perímetro del cuadrado
es P. Entonces, si yo divido el perímetro en 4, voy a obtener el valor del lado, ¿ya? Y me dicen que A es el área del cuadrado, y nosotros sabemos que el área del cuadrado es lado por lado, es igual a L cuadrado. Entonces solamente reemplazamos, ya que tenemos L igual a P partido en 4, lo reemplazamos en esto, nos queda P partido en 4, elevado al cuadrado, igual a P al cuadrado, dividido en 16. Respuesta correcta, letra C. ¿Ya? Este igual es medio fácil de entender, solamente tienen que hacer un sistema de ecuación para poder determinar cuál es el valor del lado. Voy con la siguiente. 10. El área de un cuadrado de radio R está dado por A igual pi r cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Pi es una variable. Nosotros ya vimos que, o sea, por ejemplo, en el ejercicio de antes, en el ejemplo de el peso, teníamos que P es igual a M por G, ¿verdad? Pero nosotros dijimos que la variable es la que puede cambiar. G sigue igual, y pi tienen que saber que pi es un valor exacto, o sea, no exacto, pero es un valor determinado, es 3,14, 15, bla, 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 un número infinito, decimal infinito. Y entonces nosotros sabemos que pi, como es constante, es un valor exacto, no cambia el valor de pi, no es una variable. Entonces esto es falso. R es una variable que toma valores positivos, solo toma valores positivos. Exactamente, porque si vemos un círculo, y nosotros dijimos que el área va a estar determinada por pi por r al cuadrado, el valor de r siempre es positivo, siempre es desde el origen hacia uno de los extremos del círculo. Entonces, efectivamente, siempre es positivo. Entonces, verdadero. Tercero, el área es una función del radio. Es decir, el área es una función del radio, r cuadrado por pi. ¿Esto es una función? Respóndame en el chat. ¿Es una función, el área es una función del radio? La respuesta es que sí. Efectivamente, el área es una función del radio. ¿Por qué? Porque yo, dependiendo del valor que cambio de R, voy a afectar el valor del área, ¿ya? Estaría mal decir que el radio depende del área de un círculo, en verdad, porque la propiedad básica de un círculo que lo define es el radio, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo puedo obtener el área a partir del radio. Entonces, decimos que la 2 y la 3 son verdaderas. ¿Ya? Repito un poquito esta. ¿El área es una función del radio? Sí. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor, me dijeron, es una función del radio. Es decir, si yo le meto a la máquina, le doy un valor de R, voy a obtener el valor del área de vuelta. Y así es como funciona la función. O sea, así valga la redundancia, cómo funciona la función. Y también siempre voy a tener solamente un valor asociado al valor de R. Por ejemplo, si fuera que yo tengo un radio que es igual a 2 y por eso puedo obtener dos valores de área, que uno sea 4 y otro 5, entonces ahí no podría ser una función. ¿Ya? Puedo repetir más de los conceptos que vimos. Carga. Ya. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el dominio de la función f de x? Igual a raíz de x más 1 más 2. Entonces, recuerden, nosotros lo que tenemos que hacer para definir el dominio es que la función nunca se indetermine o se vuelva una imaginaria. Entonces, lo que podemos ver es, lo primero, podemos ver que dado raíz de x más 1, x más 1 siempre tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Por esta raíz, porque si no se me indeterminaría. Y también
la raíz de x más 1 más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Veamos la primera. Primero resolvamos la de arriba. Si tenemos esto, significa que x tiene que ser siempre mayor o igual a menos 1. Y si x, en este caso, escucha que lo tengo más feo, lo voy a escribir aquí abajo. Raíz de x más 1 más 2 mayor o igual a 0. Ya, ahí está más bonito. Nos dicen que por lo menos x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Y si yo lo reemplazo acá, efectivamente todos los valores de x que son mayores o iguales a menos 1 me van a hacer esto igual a 0. ¿Por qué? Esto siempre va a ser positivo, ¿ya? La raíz siempre va a ser positiva por lo que dije antes, porque como x más 1 es mayor o igual a 0, la raíz de eso también va a ser positivo. Y ahora, como ya tengo que esto es positivo, si x tiene un valor de menos 1, esto se va a hacer 0 y me va a quedar un más 2. Y eso sí va a ser mayor o igual a 0. Otro valor que puede obtener x, cualquier valor mayor que menos 1. Pero si es mayor que menos 1, esta raíz nos va a dar algo mayor que 0. Y algo mayor que 0 más un 2 también nos va a dar algo mayor que 0. Entonces, ya solamente con esta descripción, con esta inecuación, podemos definir el dominio de x. Es decir, x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Entonces, corchete cerrado, desde menos 1 hasta más infinito. Y este corchete abierto. Así se escribe así el abierto o se escribe el cuadrado pero hacia afuera. ¿Ya? Respuesta correcta, letra B. Vamos con la 2 si es que nadie tiene duda. Si no, regreso. ¿Cuál es el recorrido de la función f de x raíz de x más 2? Bueno, nosotros sabemos que la raíz siempre tiene que ser, o sea, el dominio siempre tiene que ser, repito, perdón. El valor de f de x siempre tiene que ser un número real. Nunca puede estar indefinido, que puede ser que sea dividido en 0, alguno de sus factores, algún valor, no puede estar dividido en 0. Y tampoco ninguna raíz puede tener un número negativo dentro. ¿Ya? No podemos tener ningún número imaginario. Entonces nosotros sabemos que raíz de x más 2 siempre tiene que ser un valor arriba de 0, ¿verdad? Porque si es que fuera negativo, esto, ¿cómo se llama esto? Esto se indeterminaría, ¿ya? Los valores de x más 2 siempre tienen que ser positivos. Entonces, x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Yo llevo el 2 para la derecha y me queda que x tiene que ser siempre mayor o igual a 2, o sea, igual a menos 2. Por lo tanto, x está entre menos 2 y más infinito. Respuesta correcta, letra D. Acá también está la A, que es con un abierto, pero ¿por qué no es esa? Porque ahí no estaríamos considerando el 2. Va, perdón. A ver, denme 2 segundos, 2 segundos. No, perdón, ahora sí repito. No era, me equivoqué porque yo estaba sacando el dominio, pero me están preguntando el recorrido. ¿Ya? Entonces, veo todos los casos. Por ejemplo, si x tiene valor de menos 2, yo lo reemplazo y me queda raíz de menos 2 más 2. Y todos sabemos que eso es 0. ¿Ya? Pero si es un número más grande, este valor, raíz de x más 2, va a tener un número mayor a 0. ¿Ya? Por lo tanto, podemos hacer esto hasta el infinito. Entonces, todos los valores que podemos obtener del f de x van a estar entre el 0 y el más infinito. Respuesta correcta, letra E. Corchete cerrado, ¿por qué? Porque puede ser mayor o igual, no es un estricto. ¿Ya? Ya, yo creo que vamos a ir con el último ejercicio porque ya estamos a 5 minutitos. Este ejercicio es corto. ¿Cuál de los siguientes valores no pertenecen al recorrido de f de x igual a x cuadrado menos 1?
eh, nosotros sabemos que el x, en este caso, podemos entregarle cualquier valor al x y nos va a seguir dando un número real, ¿cierto? Porque si es negativo, por ejemplo, el x cuadrado lo va a transformar en uno positivo, no hay nada que se divida en cero, etc. Entonces, nuestro dominio son todos los reales, ¿ya? Todos los reales. Ahora, nos está preguntando cuál de los siguientes valores no pertenece al recorrido de f de x igual a x cuadrado menos 1. Es decir, cuáles valores no existen en f de x, ¿ya? Que es el recorrido, me están preguntando. ¿Qué valores no pertenecen al recorrido de f de x? Entonces, observamos, vemos que todos los valores de R, todos los valores que podemos tener X de los reales, si yo los pongo en f de X, vemos que el número más chico que podemos poner para que f de X sea lo más pequeño es 0, ¿ya? Si yo X lo pongo como 0, f de 0 nos va a dar 0 menos 1, que es igual a menos 1, ¿ya? ¿Por qué este es el valor más pequeño? Porque yo me fijo en el x cuadrado. Si se acuerdan, el x cuadrado tiene forma de parábola de esta manera. Entonces, el valor más pequeño de x cuadrado va a ser en el 0. ¿Ya? Y como el más pequeño en 0 del x cuadrado, como tiene un menos 1 que es una constante, el valor más pequeño de f de 0 va a ser menos 1. Por lo tanto, yo me fijo en la alternativa y me está preguntando cuál de los siguientes valores no pertenece al recorrido de f de x. Y como yo sé que el más pequeño es menos 1 y puede llegar hasta el infinito, yo defino que el recorrido de f es entre menos 1 y más infinito. Y ahora me fijo, ¿qué valor no está dentro de este intervalo? El menos 2. Respuesta correcta, la menos 2, la E. ¿Por qué el 0, menos 0,5 está? Porque está dentro de este intervalo y nosotros sabemos que en esta función podemos obtener el valor menos 0,5. Vamos a dejarlo hasta acá. No sé si es que alguien más tiene preguntas, consultas. Bueno, como les digo siempre, yo me estoy quedando hasta más tarde de las clases, voy a parar de grabar acá.